Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos en otro jueves de Facebook Live para platicar sobre muchos de los temas que tienen que ver con los animales, con el trabajo que hacemos en Animal Heroes. Y hoy nos acompaña José María Férez Gil. Él es licenciado en Derecho Fiscal por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es asesor legal de Animal Heroes. Él ha sido parte de muchas cosas que hemos hecho acá, de muchos logros, por ejemplo, prohibición de animales en circos, de prohibición de eventos taurinos en diversos estados y municipios del país. También participa en muchas publicaciones en medios digitales, da conferencias, incluso ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también por la UNAM, por las conferencias, por los cursos que da. Y bueno, es un experto que aparece en muchos medios de comunicación, siempre hablando de los animales, pero en específico de toros. Es un experto en toros. José María, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Te ves un poco amarillo, debe ser porque por la falta de De sol. carne, por ahí de repente ya estabas, ahí estás de buen color. ¿Cómo estás, Ya, muy José bien. María? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues José María, hoy estamos aquí para platicar sobre un tema coyuntural. Estamos hablando del COVID, que todos hablamos de eso, y por ahí se habla que es la estocada definitiva, la tauromaquia. ¿Por qué se dice eso? ¿Qué nos puedes platicar? Pues eso se ha dicho mucho en España porque derivado de esta pandemia, el sector cultural en España estuvo pidiendo durante mucho tiempo apoyo al gobierno español para intentar paliar los efectos de esta crisis. Y como los taurinos piensan que son parte de ese sector, aunque nadie les cree, ellos también hicieron su paquete de medidas. Hicieron como 27 medidas, tales como que el gobierno español se hiciera cargo de los gastos veterinarios y de la alimentación de los toros, que no les cobraran impuestos, que les dieran las plazas gratis. O sea, básicamente era una lista de deseos para que ellos no gastaran en nada y nada más recibieran dinero. Afortunadamente el Ministerio de Cultura les dijo, bueno, no les dijo expresamente que no, pero sencillamente no los contempló en el paquete de medidas de ayuda al sector cultural y por eso están muy enojados. Y ellos mismos han sacado muchos artículos diciendo que esta sería la estocada final a los eventos taurinos porque ellos siempre usan este lenguaje como muy rebuscado para intentar sonar sofisticados, pero lo que quieren decir es que sin dinero público en España no tienen ningún futuro los eventos taurinos porque no son redituables. Oye, pero eso está grave, ¿no? Yo pienso, digo, siendo taurino, los taurinos diciendo que necesitan dinero del gobierno, primero es decir, no vivimos sin ese dinero, eso ya está grave porque significaría que se les da dinero que podría ir a las escuelas, a muchas otras cosas que necesita la gente y se da por un espectáculo que es para beneficio de unos nada más, para gusto de unos, y aparte, pues, crueldad con los animales en vez de tantas otras cosas, ¿no? Sí, justamente varias de estas partidas que los ayuntamientos destinan a los eventos taurinos las empezaron a destinar a otras cosas en esta pandemia, como a comprar libros para escuelas, para ayudar a menores que tienen necesidades económicas y la gente está muy contenta con esas ayudas que están recibiendo. En lugar de que ese dinero se vaya a maltratar animales y a matarlos, mejor se va a ayudar a la gente. Y algo importante pues, es que ellos dicen que no reciben subvenciones, pero si uno pone en Google subvención tauromaquia, te sale una cantidad enorme de municipios que dan 100.000 euros, 200.000 euros. En Madrid les dan millones de euros. Les dejan usar las plazas gratis, que la gran mayoría de las plazas son propiedad de los municipios o ayuntamientos allá. Y ellos dicen que no, pero las pruebas ahí están. Entonces, sin dinero público no existirán eventos taurinos en España y por eso en los lugares en los que se les retira el dinero público ya no se celebran eventos taurinos. Oye, algo muy interesante que dijiste es que se lo piden, si no me equivoco, al Ministerio de Cultura, ¿es correcto? Sí, lamentablemente el Partido Popular cuando gobernaba hace como 7 años decidió solo él votar a favor de que la tauromaquia se llevara por el Ministerio de Cultura. Antes no tenía ese carácter y desde el Ministerio de Cultura ¿Dónde estaba antes? estaba en el Ministerio de Gobernación en España, por decirlo así, entonces no tenía casi nada de atención. Cuando pasó al Ministerio de Cultura, se integró a una encuesta que ellos hacen anual que se llama Análisis de los usos y costumbres de España, y ahí van dando cuenta de cómo va evolucionando la caída de los asistentes a los eventos taurinos. Entonces les salió un poco el tiro por la culata, porque los pasaron al Ministerio de Cultura y ese Ministerio de Cultura cada año hace ese censo de qué les interesa a los españoles como eventos culturales, y todos los años vamos viendo cómo baja y baja y baja la asistencia a eventos taurinos y ningún año sube. Y ahora están en los mínimos históricos. Entonces, por eso, mezclando eso con que ya no van a recibir dinero público, por eso dicen que ya están en las últimas. Muy bien, gracias. Bueno, ya está aquí personas comentándonos, ojalá que hagan preguntas.
todo lo que quieran se los puede contestar José María, que es un rockstar de las redes sociales y yo creo que es la persona que conozco que sabe más de tauromaquia en todo el país. De verdad es impresionante la cantidad de información que tiene José María y pues bueno, por eso es que está defendiendo a los animales. Y José María, eh, yo pensaría, quizás una tontería que voy a decir, pero a mí me parece bueno que esté el tema de los toros en cultura, porque yo pienso que a diferencia que la gente muchas veces dice que los toros no son cultura, yo pienso que sí. Yo Desafortunadamente también. son una cultura negativa, ¿no? Una cultura de violencia, tal como pues el narco, los narcocorridos son cultura. Esto también es cultura y es cultura de lastimar a quien no se puede defender, de meter en un ruedo a un ser que aunque parece poderoso, pues resulta que las estadísticas nos muestran que no corre peligro alguno el torero, y que pues en realidad están abusando de alguien y esa es la cultura justo que están promoviendo, ¿no? Entonces sí tiene sentido que esté en el Ministerio de Cultura, lo que para mí y creo que para mucha gente no tiene sentido es que sigamos promoviendo cultura como esa, ¿no? Donde se abusa de un ser indefenso pues bueno, todos estos argumentos que tú nos puedes platicar mejor que nadie, José María. ¿Qué hay de esta cultura y cómo podemos acabar con ella? Bueno, yo creo que la tauromaquia es agrocultural y tiene contenido artístico. Cuando digo esto no significa que por ello debe de seguir existiendo. Para definir algo como cultura, la UNESCO ha señalado que es una actividad que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo por ciertas comunidades. No le pone un adjetivo de que sea malo o bueno, pero sí señala que la cultura es cambiante y que se debe ir adaptando a las circunstancias de cada sociedad. Eso se llama proceso civilizatorio. Por ejemplo, era parte de la cultura mexicana que las mujeres no pudieran votar, o que cuando fue el tema de la conquista, que los indígenas no tuvieran alma y se consideraran como una silla. Obviamente eso estaba mal, pero era un tema cultural que esa sociedad poco a poco lo fue dejando en el pasado. Y ahora estamos en una sociedad que rechaza los eventos taurinos, que son parte de nuestra cultura, pero que van a quedar olvidadas en el pasado y lo veremos solo en los libros de historia. Por eso sí digo que es algo cultural, como tú bien mencionas, y también creo que tiene contenido artístico. Cuando algo tiene contenido artístico tampoco significa que sea bueno o que sea perdurable. La tauromaquia tiene contenido artístico porque ponen los trajes de luces, tiene cierta música, hay cierto tipo de danza, por decirlo así, pero eso no lo hace que sea bueno ni perdurable. Por ejemplo, un asesino serial puede matar a una persona con una especie de música, puede idear una danza y significaría que ese asesinato tuvo contenido artístico. Y si esto estuvo bien, fue ético, fue correcto, entonces lo que hay que hacer es atender al objeto del acto en sí, y el objeto del acto en sí, de los eventos taurinos, y indefectiblemente es que lastiman y matan animales que van desde novillos, becerros, vaquillas, toros, y ese es el fin. Entonces, sí es cultural, sí es artístico, pero eso no tiene ninguna justificación ni lo hace perdurable. Entonces, cuando los taurinos dicen que son cultura y arte, pues está bien, pero eso no dice nada en cuanto a los valores intrínsecos del acto y por lo tanto nosotros creemos que es poco ético y que no debe de perdurar. Claro, en este tema del arte me parece siempre muy chistoso un argumento, bueno, no sé si chistoso, fuera de razón, ¿no? Este argumento que dicen, pero si los artistas les gusta la tauromaquia, ¿no? Picasso, pues sus obras de arte, y digo, ok, pues también pintó la Guernica, ¿no? Y la guerra, y entonces, pues hay que hacer que perdure la guerra, porque si no, ¿qué van a seguir pintando los artistas? Si no hay guerra y muerte, ¿qué van a pintar los artistas? Como si de eso fuera todo el arte, ¿no? Y no hubiera pues cosas positivas que pintar, que plasmar, pues podemos seguir haciendo arte sobre esas cosas que ya no existen. Se sigue haciendo arte sobre cuestión de sacrificios humanos, sobre muchas cuestiones que se queden ahí en los cuadros, en los libros, no en matar a alguien, ¿no? José Sí, sí. María, nos platicas mucho sobre lo que ocurre en Europa, que si bien es un reflejo, porque pues de allá es la tradición, en realidad no es mexicana, y quisiera que nos platicas pues, ¿por qué viene de allá? ¿Cómo es que llega a México? ¿Cómo es que esta tradición se convierte en algo que mucha gente piensa que sí es de por acá? ¿Qué hay de la tradición? Pues bueno, ese es otro tema que los taurinos siempre repiten y repiten como loros y dicen que tienen miles y miles de años realizándose los eventos taurinos y eso es falso. Hay ciertas actividades que los humanos realizaban con toros desde hace varios miles de años, pero no tienen nada que ver con los eventos taurinos. Los griegos no, o sea, ninguna cultura antigua torturaba y mataba a los animales como lo hacen los taurinos actualmente. Había ciertas actividades con toros, los respetaban mucho, eran objeto de veneración, los toros, los antepasados de los toros, pero pues no puede ser similar lo que hacen ahora con las vaquillas, becerros y toros a lo que pintaban en las cavernas. Es ridículo.
pintaban a un toro que iba corriendo y que lo iban persiguiendo, pues eso no tiene nada que ver con los eventos taurinos. Como surgió la tauromaquia, como se conoce ahora, fue hace 320 años y la ideó un trabajador analfabeta del matadero de Sevilla que se apellidaba Costillares. Ese señor, junto con su familia, que eran los encargados de ese rastro, estaban aburridos de matar a los animales como los mataban, entonces dijeron, vamos a crear una especie de ritual para matarlos, vamos a idear ciertas herramientas, y ese es el origen tan culto que tienen los eventos taurinos. Un trabajador analfabeta que no tiene nada de malo que sea analfabeta, sino que el origen fue cómo me entretengo para matar a los animales de manera más entretenida. Eso es como lo conocemos ahora. Sin embargo, antes de este señor había ciertos eventos taurinos que se realizaban solamente montando un caballo y perseguían al toro. Eso estaba reservado solo a los nobles. Y cuando Hernán Cortés conquistó México, la celebración de la conquista de México fue una corrida de toros, en la cual los nobles y los capitanes, montados en un caballo, perseguían y les tamaban al toro. Pero eso no son eventos taurinos como los conocemos ahora. Incluso esos eventos a los taurinos actuales les parecían bárbaros. Luego, esos eventos se realizaron para festejar ciertas cosas y para controlar a la gente. Lo que sucedió fue que cuando conquistaron México y trajeron a los toros y hacían estos espectáculos, las comunidades indígenas originarias, que tenían una gran veneración a los animales, y ninguna comunidad indígena o originaria lastima y tortura a los animales por diversión, se asustaban porque ellos decían, ¿cómo pueden hacer eso a un animal que no le está haciendo nada? Entonces fue un instrumento de control, uno más de lo que utilizaban los españoles para conquistar México y toda América. Ese es el origen de la tauromaquia y cómo llega a México, a través de la celebración de la conquista de México y como una forma de asustar a las comunidades originarias. Y ese es el origen que tú puedes ver a los taurinos defendiéndolo y no encuentro justificación de por qué eso les parece correcto. Y eso se fue ampliando a toda América. Igual que como en toda Europa había eventos taurinos, que se prohibieron después de la Ilustración, afortunadamente, y solamente se quedaron en España y en Portugal, porque todos los demás países también había, pero los prohibieron, llegaron a México y en muchos otros países se prohibieron, en Cuba se prohibieron, en Chile se prohibieron junto con el decreto que abolió la esclavitud, en Argentina, en Brasil, en todos los países, menos en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, que Bueno, Venezuela cabe también ya decir hay que muy en poquitos. México se ha prohibido, ¿no? Se han prohibido ya las corridas de toros. En algunos estados nada más, se han prohibido nada más en Sonora, Guerrero y Pero me refiero Coahuila. a la historia. En Claro. realidad han sido prohibidos en el país. Sí, Benito Juárez y Venustiano Carranza, cuando fueron presidentes, prohibieron los eventos taurinos porque consideraban que era un espectáculo indigno para el progreso de la sociedad mexicana. Entonces, hay grandes pensadores mexicanos como Belisario Domínguez, también que Sor Juan Inés de la Cruz, que veían estos eventos horrorizados y decían esto no es propio de la cultura mexicana, de las comunidades indígenas de América. Entonces, esto tenemos que acabar con ello. Belisario Domínguez mandó muchísimas cartas, Benito Juárez las prohibió 2 veces, Venustiano Carranza también, pero siempre había el clásico corrupto taurino que llegaba y utilizaba sus influencias y se volvían a permitir. Afortunadamente estamos dando grandes pasos para que ya se prohíba en todo México y En en el resto realidad, de los países. según las encuestas, es muy poca la gente que gusta de esta actividad tan cruel, ¿no? Pero, ¿por qué es que si es tan poca gente la que quiere las corridas de toros, siguen existiendo? Pues es chistoso porque los taurinos, a veces me ha tocado escuchar que dicen que a la mayoría de la gente le gustan los toros y tú, es muy sencillo comprobarlo, pregúntale a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a cuánto les gustan los toros, estoy seguro que va a ser un porcentaje pequeñísimo, como lo reflejan todas las encuestas en México. Incluso creo que hoy a quien le guste no se atreve a decirlo, porque hoy ya está tan mal visto eso que ya no se atreven a levantar la mano, ¿no? Afortunadamente ya les da vergüenza. Entonces, cuando hemos propuesto que esto se someta a una consulta, los taurinos siempre dicen que no, porque saben que perderían, porque no tienen ni siquiera, yo creo que el 15% de los mexicanos apoyan esta aberración. Lo que sucede es que algunas personas poderosas tienen como hobby esta afición y a esas personas poderosas no les importa meter su dinero a pérdida a estos eventos taurinos porque tienen mucho dinero y lo pueden dilapidar en eso. Son personas mayores y afortunadamente el relevo generacional va haciendo que los hijos de esas personas y las hijas de esas personas millonarias ya no les guste. Entonces cada vez viene perdiendo menos adeptos la tauromaquia y cada vez menos personas poderosas están decidiendo que no se prohíba. Y en eso estamos. Vamos avanzando entre todas las asociaciones, activistas y también Animal Heroes que está haciendo su esfuerzo. Esto me recuerda que hay por ahí un senador, ¿no? También de edad, como dices, de Coahuila, que es ganadero y con quien nos tocó enfrentarnos cuando estuvimos trabajando en la prohibición de corridas de toros en Coahuila, que hoy está trabajando por proteger las corridas de toros, que quiere regresar incluso las corridas de toros en Coahuila. ¿Cómo va la situación en México, José María?
Bueno, ese senador pues, se llama Armando Guadiana, es de dominio público, él es ganadero de Coahuila y es un gran potentado de minas de carbón y de muchísimas cosas. Ahora en el Senado está promoviendo en la Comisión de Energía la vuelta de la energía a base de carbón, porque pues, casualmente es un negocio. Yo no digo que él esté en contubernio, pero él suena muy sospechoso. Y él propuso que vuelvan los eventos taurinos en Coahuila porque él tenía una ganadería. Afortunadamente, cuando se prohibieron los toros en Coahuila, que fue en el 2015, los taurinos de Coahuila promovieron amparos, los juzgados de distrito les negaron las suspensiones y los amparos. Todo ese trámite llegó a la Suprema Corte y en la Suprema Corte se turnó la segunda sala de la Suprema Corte, en donde el ministro Franco preparó un proyecto de sentencia que es de dominio público, en donde desmonta todos y cada uno de los argumentos taurinos desde el punto de vista legal, diciendo que no tienen derecho al acceso a la cultura cuando esa cultura es incompatible con un medio ambiente saludable y el derecho de los animales, el cuidado de los animales, y señala que ninguna actividad, y señala también la primera sala de la Suprema Corte al validar la prohibición de peleas de gallos en Veracruz, que ninguna actividad que implique sufrimiento de los animales se puede entender que está respaldada por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, los taurinos y los galleros tienen el tema finalizado. Cualquier amparo que llegue a la Suprema Corte se les va a negar y los jugadores distritos se los van a negar. Entonces, jurídicamente tienen el tema perdido. Ahora están desesperados y están buscando declarar patrimonio cultural en algunos estados la tauromaquia, olvidándose que esa declaración no tiene ningún efecto jurídico y es totalmente se puede tirar con cualquier reforma de ley que prohíba los eventos taurinos. Lo que buscan ahora en México es seguir recibiendo mucho dinero público, como sucede en España, porque en México tampoco ya está siendo redituable tener eventos taurinos y ahora quieren que nosotros, a través de nuestros impuestos, les ayudemos a mantener sus actividades. Entonces, Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo recientemente prohibieron los toros y esas prohibiciones continuarán y seguiremos obteniendo más. Bueno, pues yo les recuerdo a todos, aparte de que pueden escribir y poner sus preguntas, que José María es abogado. Entonces, por eso se sabe todos estos términos. Y aunque él nunca se echa porras ni se echa flores, José María ha estado presente en muchas de esas prohibiciones, tanto a nivel estatal como municipal, y no solo presente el día en el Congreso que hemos estado ahí, sino él ha estado asesorando tanto argumentos de la Corte como argumentos en los estados. Cuando buscan ampararse los taurinos, José María está apoyando a los gobiernos de los estados para dar los argumentos y defender estas prohibiciones. Y pues bueno, llevamos todas ganadas, ¿no? Es decir, se han amparado, han buscado detenerlo y no han podido ni una sola vez. Entonces, pues tenemos aquí una eminencia, un gran abogado que estamos muy orgullosos de trabajar con él y qué suerte que estés de este lado defendiendo a los animales, José María. Gracias. Continuamos ahora. Quisiera saber, José María, ¿qué sigue en México? Tenemos 4 estados que, si bien han costado un poquito de trabajo, parece ser que es una tendencia que va avanzando, pero de repente como que se traba y todo el mundo quiere prohibirlo si algo se tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué viene para México? Lo que falta es que nos pongamos de acuerdo los animalistas, porque es ridículo que seamos una gran mayoría de la población mexicana la que quiere prohibir los toros y no se refleja esa voluntad popular en nuestros ordenamientos legales y en nuestros políticos. Lo que sucede es que llegan iniciativas a los congresos y los taurinos utilizan su grupúsculo de poder para presionar o dar dádivas, que eso no me consta, pero se rumora, a ciertos políticos para que las iniciativas se bloqueen y ya no avancen. Entonces, lo que tenemos que hacer los antitaurinos o los animalistas o los mexicanos que rechazamos la violencia en todas sus representaciones, tenemos que juntarnos, apoyar los esfuerzos que otros hacen, no ponerles el pie a otras asociaciones y respaldar públicamente nuestro rechazo y con todos los políticos decirles que este es un tema que es importante para la agenda política de México y eso se demostró en las últimas elecciones, donde los candidatos firmaron por cientos el compromiso por la defensa de los animales, porque la gente se los pedía. En pueblitos, en ciudades, en donde sea, la gente les decía, oye, ¿qué onda con los eventos taurinos? ¿Qué opinas? Y ya es rarísimo el político que se atreve a decir que le gustan los eventos taurinos. ¿Por qué? Porque pues ya socialmente se ve muy mal. Era muy fácil antes escuchar en un restaurante cómo la gente se jactaba de ir a la plaza de toros, y ahora yo hace fácil 7, 8 años no escucho a nadie que diga que va a los toros porque toda la gente al instante lo voltea a ver y lo relaciona como alguien cruel. Que yo no digo que sean malas personas, sino que son solamente personas que no se han dado cuenta que atrás de ese espectáculo que ellos dicen que van a ver y que no van a ver la muerte y la tortura, existe la muerte y la tortura. Entonces, por más que ellos no vayan a eso, sucede. Y con su boleto pagado, pagan para que alguien lastime y mate un animal, que además lo hacen violando todas las leyes que hay en México y las normas oficiales mexicanas que regulan cómo deben de matar a los animales.
Es una actividad indigna, cruel, ilegal, y que tenemos que terminar con ella. Interesante lo que dices sobre cómo se percibe esto de la tauromaquia, ¿no? José María, nos están haciendo varias preguntas y vamos a ver qué nos están preguntando acá. Nos preguntan sobre varios estados, sobre Aguascalientes. Hay amigos de Coahuila que nos están escribiendo también y, bueno, muy contentos de que esté prohibido allá. Vamos a empezar acá. Lo más remarcable es el maldito traje de luces, mejor que los vistan de China poblana. Bueno, no es mucha pregunta, pero yo quería sacar esto porque nosotros solemos tener una filosofía de no atacar a los taurinos y es parte de lo que queremos invitar a todas las personas. Justo lo acabas de decir, no es que sean malas personas, no se han dado cuenta y quizás sí y no les importa como el senador Guadiana. Pero nosotros como antitaurinos creo que lo que buscamos es la paz, ¿no? Lo que buscamos es que, pues justamente una nueva cultura donde se respete a los demás. ¿Tú cómo piensas, José María, que esta cultura puede permear en los animalistas? Porque hablabas de los animalistas. ¿Cómo podemos decirles a los animalistas que por la paz podemos lograr más? ¿Qué sugieres? Bueno, yo siempre he recomendado que tenemos que diferenciarnos de los taurinos. Nosotros somos personas que buscamos la paz, rechazamos la violencia y por lo tanto tenemos que expresarnos sin violencia. Nosotros tenemos todos los argumentos sustentados con datos duros de por qué todas las justificaciones que ellos usan son falsas, son falacias, son argumentos de autoridad y son puras necedades. No tenemos ninguna necesidad de insultarlos ni de decirles que se mueran, etcétera, porque lo que tenemos que hacer es seguir expresando nuestra postura, nuestros elementos, nuestros argumentos que están probados y convencerlos. Muchos son convencidos a lo largo de una discusión educada. Siempre va a ser mejor que hables con un taurino, le digas, oye, sabes que lo que tú dices es mentira, el torero no se está jugando la vida, es la profesión más segura del mundo, el torero no es una persona valiente ni nada por el estilo, y le empiezas a argumentar, le demuestras y se convierten a fin de cuentas. Entonces, es mucho mejor convencer que atacar, y yo considero que debemos de ser todos más amigables con los taurinos, darles elementos para que cambien su opinión, pero no atacarlos. Nadie, cuando tú atacas a alguien, se va a sentir ofendido y no va a querer salir de su posición. Entonces, si empiezas a decirle, oye, sabes que eso es muy mala onda, has visto que no solamente son corridas de toros, también hay tientas, hay novilladas y vaquillas donde matan animales súper jóvenes de maneras espantosas. ¿Has visto eso? Enseñarles un video para que vean que no es nada más lo que pasa en la plaza de toros, donde hay toros grandes en los que matan, sino que esos mismos toreros, novilleros y banderilleros se entrenaron con animales bebés, o sea, con animales que no tienen ni 2 años, ni 1 y medio a veces. Y eso es asqueroso. Entonces, cuando les enseñas esos videos, hasta los mismos taurinos que van con su bota y a fumar puro y a sentirse españoles, se convencen que esto es una aberración. Toda la tauromaquia está basada en una imagen de valentía y de que existe mucho riesgo y que es la confrontación entre la naturaleza salvaje y el humano racional. Y todo son mentiras, todo está basado en mentiras. Entonces, si les informas eso, los vamos a acabar convenciendo. Porque Y es sobre el mentira, traje por de ejemplo, el luces, riesgo, José María. No, no es riesgoso ser torero, pues están ahí con el animal. Cuéntanos cómo es eso. pues entrenan desde chicos para estar al lado de una vaquilla, de un becerro, entonces saben cómo esos animales reaccionan, saben perfectamente cuál es la línea, el rango de visión de los toros y de las vaquillas y novillos, entonces saben dónde ponerse y dónde no ponerse. Los humanos que ven en las corridas de toros tienen herramientas, tienen la puya, el estoque, el capote, tienen cosas que confunden al toro. Todo eso no es una contienda en igualdad de condiciones. El toro no tiene nada. El toro tiene, en muchas ocasiones, además, sus cuernos limados. Eso está comprobado por los mismos taurinos, que incluso ellos se quejan. La mayoría de los toros de lidia, cuando terminan la lidia, tienen fracturas en la cabeza, se lastiman los pies, o sea, es algo terrible. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Y cuando digo que no son riesgosos, es porque a lo largo de estos 320 años que les digo que conocemos, que existe la tauromaquia como la conocemos con los tercios y ese rollo, han muerto menos de 100 toreros en el ruedo y han matado más de 95 millones de animales. Cualquier actuario que nos lea o cualquier persona que tenga un poco de sentido común se va a dar cuenta que comparar 100 contra 95 millones nos da una posibilidad de riesgo muy pequeña. Los lastiman a veces a los toreros y se recuperan, pero si lo ves estadísticamente y actualmente, es la profesión más segura. Entonces, Yo cuando dicen tengo que más son riesgo de valientes, andar en no lo son. bicicleta, ¿Vale? es más riesgo andar en bicicleta que ser torero, ¿no? Por lo que he visto, y es más riesgo ser activista por todas estas amenazas que nos llegan y todo, ni hablar de ser taurino, ¿no? Si quieres ser valiente, sea activista. No, y también, además de ser activista, ahorita es más probable que me caiga un rayo ahorita a mí 3 veces, 1, 2, 3, que me muera siendo torero. Y los verdaderos son valientes, mujeres y hombres que tenemos que señalar como héroes y cargar a hombros y salcar a hombros,
Son los médicos, las enfermeras, los policías, los bomberos, la gente que arriesga su vida para hacer el bien, a los que rescatan animales, a los que andan persiguiendo a los cazadores furtivos en África, y no esta gente que se dedica a matar y torturar. O sea, esa es una escala de valores muy chistosa. Le dices valiente y héroe a alguien que lo único que hace en su vida es torturar y matar animales, y a la enfermera, al enfermero, al policía, ni los volteas a ver, y ellos sí están jugándose la vida por ti. Entonces espero que eso se den cuenta los taurinos y dejen de decir que son héroes, porque no lo son. Claro. Pasan en México cosas inverosímiles como esa, ¿no? Que aquí les echan cloro a las enfermeras y levantan en hombros a un torero. Y eso me hace pensar, digo, hace poco hubo una corrida, es más, una corrida de toros en plena cuarentena, cuando todos estamos encerrados y llevamos días y días encerrados, hacen una corrida de toros con invitados y el gobernador de Aguascalientes es el que la auspicia. Y me hace pensar en el COVID y en el título de esta plática. ¿Qué hay en México, José María? ¿El COVID-19 es la estocada definitiva a la tauromaquia en México también? ¿Qué piensas? Pues yo creo, o sea, lo que sucede en España también, y lo digo para hacer la respuesta en México, es que cuando regresen las actividades va a haber más, en los eventos públicos va a haber más espacio entre las personas. Entonces, de por sí los eventos taurinos son ruinosos, ahora tiene que haber, creo que un espacio de 9 metros cuadrados entre persona y persona en las plazas de toros, y entonces menos les va a salir el negocio. En México también va a haber medidas de ese tipo para los eventos taurinos, y si de por sí las plazas ya no las llenan ni a la mitad, o sea, ya no generan ni la mitad de la plaza, con más espacio indicado por las autoridades sanitarias, pues van a tener menos posibilidad de vender boletos. También creo que esto va a reorientar la economía, porque esto va a ser una crisis económica tremenda y la gente va a dejar de gastar en este tipo de eventos y va a reorientar esos gastos a otras prioridades. Y afortunadamente creo que las empresas, después de todo esto que hemos visto, cómo los trabajadores de la salud están arriesgando su vida por nosotros, van a darse cuenta que esos son los héroes que hay que apoyar. Entonces las empresas van a empezar a apoyar a esa gente y no como hace GNP, como hace algunas otras marcas que son las que sostienen los eventos taurinos en México. Entonces hay que nosotros como sociedad pedir que reorienten esa publicidad a las personas que valen la pena y no a una actividad arcaica, anacrónica y cruel que ya no tiene cabida en el México moderno. Perfecto, pues aprovecho para antes de pasar a las preguntas, invitar a todos a entrar a la página mexicosintauromaquia.org y ahí ustedes firman, ponen su nombre, sus datos y cuando le dan enter, estos correos le llegan a los gobernantes de los distintos estados, senadores, diputados que queremos que escuchen, que no queremos más tauromaquia, ya llevamos miles de firmas y por favor necesitamos más. Si queremos acabar con esto, pues tenemos que actuar, tenemos que hacer un poco más. Tenemos muy buenas preguntas. Hablabas de los toros y yo de lo que pasa en las plazas de toros y yo escucho que mucha gente dice, no, pero es que si el toro es bueno, lo indultan. Nos pregunta Jerónimo Sánchez, ¿qué porcentaje hay de toros indultados? Pues en España se maneja el 1%. Y de ese 1%, la gran mayoría mueren después, aunque eso obviamente no lo dicen los taurinos, debido a las terribles lesiones que les infringen durante la lidia. Entonces, se supone que cuando un toro es indultado es porque fue más agresivo o tuvo ciertas características que otros no tienen. Pero hay que regresar a lo mismo, al engaño de la tauromaquia. Los toros son animales herbívoros y como todo animal herbívoro rehuye al peligro. Entonces los toros, desde que nacen, son llevados a tientas desde muy temprana edad, en la cuales son expuestos al dolor para ver cómo reaccionan. Y los pocos que reaccionan un poquito más agresivo para defenderse, digámoslo así, de eso se aprovechan los taurinos, son así de malos. Dicen, este toro se defendió más, entonces este sí jala para el campo taurino, ¿no? Entonces está basado en eso, en que el pobre animal se defiende más. Entonces, cuando te pones a pensar que estos toros lo único que están haciendo es intentar defenderse, todo el espectáculo taurino se desmorona, porque son animales que no quieren matar al toro, ni al caballo, ni a nadie, porque los animales no tienen maldad, ni perversión, ni ningún mal sentimiento como tenemos los humanos, solamente escapan. Entonces, cuando indultan a un toro, ese toro está ya muy lesionado y se va supuestamente, dicen los taurinos, como premio, a vivir el resto de su vida, como ellos deciden qué animal vive y quién muere, como el César cuando hacía arriba o abajo para que se murieran los esclavos. Entonces se va al campo, pero lo que no te dicen es que se muere la mayoría de las veces. Y además, los taurinos matan a la familia de ese toro como castigo. No, eso es cuando lastima al toro, ese es el otro punto. Cuando un toro mata a un torero, los taurinos matan a la descendencia de ese toro, a la madre, etcétera, porque es un castigo por haber lastimado a un toro. Entonces los toros siempre pierden. Ese 1% que es indultado, la gran mayoría muere por las lesiones. Y cuando un toro al fin logra lastimar a un torero, lo matan indefectiblemente y a su familia también. Entonces, a su descendencia.
Entonces, ese es el porcentaje de toros que sobreviven y son muy poquitos. Entonces, cuando los taurinos lo usan como un argumento, pues nada más demuestran su poco análisis y su miseria cuando dicen, pero igual y se salva el toro. O sea, no tiene ningún sentido lógico ni ético. Gracias, José María. Aquí viene otra muy buena pregunta. Cada que logramos una prohibición, nos contestan que casi de inmediato con que, pero nosotros acabamos de lograr que en tal estado sea patrimonio cultural. Y aquí nos pregunta Adriana Buenrostro, en Colima declararon patrimonio cultural inmaterial a las corridas de toros. ¿Es esto legal o qué significa? Yo te preguntaría también. Pues es una ocurrencia de los taurinos que lograron llevar a los congresos de esos estados, como Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, como bien dice Adriana. Es una ocurrencia, porque la UNESCO establece cuáles son los criterios para que una actividad pueda ser declarada patrimonio cultural. Uno de ellos es que tenga un amplio debate previo a esa declaración entre la sociedad, en donde se vea que en realidad la mayoría de las personas está de acuerdo con esa declaratoria de patrimonio cultural y que aporte algo a la sociedad y que sea una opinión positiva mayoritaria de esa actividad. Evidentemente, en estas declaraciones de patrimonio estatales jamás se siguió el procedimiento seguido por UNESCO, entonces no tiene ningún valor legal y es un simple decreto que cuando logremos reformar las leyes que permiten los eventos taurinos, ese decreto sencillamente queda sin efectos. Y lo malo es que a través de esa declaratoria de patrimonio cultural en lugares como por ejemplo en Tlaxcala, se destina dinero público para escuelas de toreros, que también una escuela de toreros donde hay menores de edad viola todas las reglas de la Ley Federal del Trabajo y todas las recomendaciones que la ONU le ha hecho a México para que prohíba que los niños participen en eventos taurinos. Entonces son ocurrencias, no sirven de nada y lo único que quieren los taurinos es sacar dinero público para seguir manteniendo su ruinosa actividad. Así de sencillo. Gracias, José María. Oye, nos preguntan también, y me parece algo, pues, que todo el tiempo nos llega también. Dicen, ¿y qué tal si en las corridas de toros no se matan a los toros? No se mata como en Portugal. ¿Podríamos hacer eso? Pues lo que pasa es que en Portugal al toro no lo matan en público, pero lo matan después de la lidia de inmediato. Entonces el toro sigue siendo muerto, asesinado, porque muchos dicen que no se debe de aplicar ese término a los animales, pero bueno, sigue siendo matado sin que la gente lo vea. Eso no cambia nada. No existe lidia incruenta. La lidia no puede ser incruenta desde el momento en que al toro, en toda su crianza, lo llevaron a tientas para que tuviera reacciones más agresivas a los estímulos externos. Eso ya es maltrato, ya lo están lastimando, ya lo marcaron en la piel. Eso ya es maltrato. Entonces, desde la transportación a la plaza de toros, desde que sale y escucha los alaridos de la gente embriagada y muerta de gusto para ver la sangre, el toro obviamente se saca de onda, por decirlo así, porque no está acostumbrado a eso, está acostumbrado a estar en un campo. Todo eso es maltrato. Obviamente hay banderillas, hay pullas, y nada más lo matan fuera del público. No podemos estar de acuerdo con ese tipo de corridas porque al animal lo siguen matando. Oye, Y los taurinos nunca han estado de acuerdo con un cambio en su forma de hacer las cosas. alguien decía que los toros sentían placer, ¿no? Un veterinario por ahí sacó un estudio que los toros sentían placer cuando eran clavados por las banderillas y eso, ¿no? Pues un veterinario que casualmente ahora se dedica a dar conferencias para los taurinos, que casualmente dirigió 2 tesis doctorales que dicen exactamente lo contrario a lo que hizo en su estudio. Ese señor realizó un estudio que no tuvo ningún rigor científico, que nadie lo validó, que no se publicó en ninguna revista científica y solamente se publicó en la revista 6 Toros 6, que es una revista taurina. Es como si yo hago un artículo científico y lo publico en la revista que se llama Veganos y Perritos. O sea, tienes que publicarlo en una revista seria, con un rigor científico, con un procedimiento. Ese señor no tiene idea y hay decenas y decenas de estudios que demuestran lo contrario. El toro de Lidia, como lo dicen, no genera ninguna endorfina ni ningún elemento químico que aminore su dolor. El dolor es dolor y todos los estudios que se han hecho han demostrado que el toro siente los estímulos externos. ¿Quién en su sano juicio? No tienes que ser un neurocientífico ni un doctor muy experimentado, tienes que tener lógica. Si te entierran pullas de este tamaño, si te entierran banderillas también de este tamaño, obviamente duele. Y tú lo puedes ver en los videos de corridas de toros. El ¿La toro UNAM brinca no de sacó un dolor. estudio al respecto? ¿Mande? ¿La UNAM no hizo un ¿Sí? estudio al respecto? Sí, el Instituto de Bioética de la UNAM, me parece, también tiene un estudio que demuestra el sufrimiento de los toros desde que son entrenados para la lidia hasta que son toreados. Entonces, científicamente los toros sufren y quien diga que el estudio del señor taurino tiene algún sustento y que los toros encuentran gozo cuando lo matan es una tontería. Perfecto. Gracias, José María. Acá otra pregunta más interesante, algo que nos responden todo el tiempo. Nos pregunta Jimena Noguera.
¿Es cierto que los toros de Lidia se van a extinguir si se acaban las corridas de toros? Pues es que también aquí hay que partir del inicio. Los toros de lidia, la enorme mayoría, son destinados a ganado de consumo, para la gente que come carne o para hacer sementales. En España, creo que me parece que menos del 5% de los toros de lidia que existen se utilizan para eventos taurinos. Y como les decía, los toros de lidia son entrenados desde chicos, y el que logre, el que sea un poquito más, el que se defiende un poquito más es el que llevan a los eventos taurinos, y los demás siguen existiendo y los utilizan para ganado de consumo. Entonces la raza, porque no es una especie, como dicen los taurinos, la raza no terminaría. Y en México igual, la gran mayoría de los toros de lidia en México se utilizan para ganado de consumo y súper poquitos se utilizan para los eventos taurinos. Entonces está demostrado que sin lidia los toros no se extinguen, lo que se extingue son los toreros y que tienen que buscar otro trabajo. Pero lo que sí es cierto es que en el peor escenario, digamos que tienen razón los taurinos y que se extinguiera la raza de los toros de lidia, estarían de acuerdo, o sea, yo no puedo estar de acuerdo en que exista una raza de animales únicamente para ser torturados y matados. Eso es aberrante, es poner un solo objetivo a un animal desde el punto de vista humano, que es terriblemente egoísta, porque los toros lo único que quieren es vivir en paz y reproducirse y comer. Entonces, cuando tú quieres que exista una raza solo para matarlos y torturarlos, demuestras un egoísmo terrible, y equivaldría que no haya toros de lidia, que no existan perros chihuahua. No dependen de ellos ningún ecosistema, no pasa nada si no existieran. Pero claro que van a seguir existiendo, porque la gran mayoría se dedican a otras cosas. Interesantísimo, mencionas a los perros y es como si dijeran por prohibir las peleas de perros se van a extinguir los pitbull, ¿no? Primero, no se tienen por qué extinguir si los seguimos teniendo. Y otra es, si esa fue la razón para mantenerlos, como tú dices, entonces ¿para qué mantenerlos? Qué crueldad mantenerlos, nada más tenerlo para poderlos seguir peleando, ¿no? Este es el argumento de los taurinos. Y bueno, te viene otra. Adriana Celada pregunta, bueno, dice, es horrible ver que enseñan a los niños a torear vaquillas. Es un pésimo ejemplo, debería estar prohibido. Y es una pregunta recurrente. Hay niños toreando, hay escuelas taurinas en estados, en Aguascalientes hay, creo que en Quintana Roo, en Yucatán. ¿Qué hay de esto, José María? ¿Es legal? ¿Está bien? Pues no es legal, pero a los taurinos no les gusta cumplir con la ley. La ley federal del trabajo prohíbe que los menores de edad de 16 años se dediquen a actividades que pongan en riesgo su vida y que trabajen. Y nosotros veíamos a un niño que se apellida Landgrave, de Yucatán, me parece que toreaba desde los 5 años, y el papá lo llevaba a plazas de toros y lo exponía al riesgo terrible que ellos dicen que hay una corrida de toros. Entonces, es una clara actividad irregular que el Estado ha omitido prohibir y hacer cumplir los reglamentos. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos de los Niños, ya le dijo a México y a los otros 7 países que permiten los eventos taurinos que es urgente que aleje a los niños tanto como espectadores como participantes de los eventos taurinos. Y el Estado mexicano no ha cumplido. Afortunadamente, algunas comisiones estatales de derechos humanos han emitido recomendaciones a municipios para que emitan reglamentos e impidan el ingreso de menores de edad a los eventos taurinos. Pero siempre puede más el dinero de algunos corruptos para que esos reglamentos no se cumplan. Y lamentablemente estamos en esas condiciones. El Estado, lamentablemente mexicano, no tiene la suficiencia para hacer cumplir las leyes, y los taurinos aprovechan de eso y realizan muchas actuaciones ilegales, siguen dejando que ingresen menores de edad, violando sus derechos, y el interés superior del menor tiene que estar sobre cualquier acto de particulares o del gobierno. Entonces es claramente algo irregular de los taurinos y que siguen sin cumplir, pero seguiremos insistiendo, seguiremos promoviendo quejas y seguiremos interponiendo las denuncias correspondientes. Así es, digo, ya incluso en Quintana Roo ya prohibidas las corridas de toros, hicieron una corrida de toros en Cancún, llegó la policía, lo sacó, de todos modos se encerraron y todo un escándalo que se hizo ahí. Muy interesante y pues sí, les gusta romper la ley, ¿no? José María, otra más. Nos pregunta Ramón Cruz Aquino, ¿qué podrías opinar de la prohibición en la Ciudad de México? ¿Cuál sería el estatus actual de la discusión local? Ya que quizás es el epicentro de la tauromaquia en el país, con la Plaza Monumental. Pues de hecho, yo ya no creo que sea el epicentro de los eventos taurinos en México, porque la Plaza de Toros en México ya tiene muy pocos asistentes, ya no logran llenarla ni en la inauguración, ni en la corrida de aniversario, ni nada. Antes era muy común ver que siempre se llenaba en la corrida de aniversario y en la inauguración de la temporada, y ahora no logran ni 3/4 partes, y hace pocos, el año pasado tuvieron media entrada. Entonces es una corrida ruinosa, es una plaza ruinosa. Los mismos administradores de la Plaza de Toros han dicho que en los últimos 20 años solamente han tenido 2 que tienen ganancias y los otros 18 han sido pérdidas. Entonces no me parece que sea
el epicentro de la tauromaquia. Me parece que hay otros estados, por ejemplo, Aguascalientes o Tlaxcala, en donde sí están dando dinero público para que esto se mantenga, y eso también deberíamos de buscar qué hacer. En México, en la Ciudad de México, se han hecho muchos esfuerzos y ha sido muy proclive el Congreso a prohibir los eventos taurinos, pero siempre nos falta como el último brinco. Lo que tenemos que hacer es unirnos los antitaurinos, los animalistas y la gente que rechazamos la violencia y hacer un equipo. Es muy difícil hacer equipo porque nos hemos encontrado desde el activismo que a mucha gente lo que le gusta y por lo que está en esto es para tomarse fotos y para sentirse importantes. Y no están para olvidarse de que salgas tú, sino que se logren las cosas. Entonces lo que queremos nosotros es hacer un gran frente y que sin que salgamos en la foto si quieren, pero que se logren las cosas. Y en la Ciudad de México solo falta eso, que todos nos unamos y que las personas que están manejando ese tema en la Ciudad de México dejen que otros participen para que esto se logre prohibir, porque se ha vuelto un tema de que si yo soy el antitaurino de la Ciudad de México, nadie más puede venir porque es mi lucha. Pero si nosotros nos juntáramos, seríamos muchísimo más fuertes. Es lo que nos hemos encontrado. Llegamos a intentar ayudar a algún estado en lo que podemos y nos dicen, no, aquí somos nosotros y nosotros nada más. Pero si sumáramos todos, ya habríamos logrado la prohibición de los eventos taurinos hace 5 años en México, si no fuéramos tan egoístas y tan egocéntricos. Sí, digo, cabe decir que incluso los taurinos hoy están unidos a quien antes se quejaba, ¿no? Antes decían, no, sí prohíban los circos porque eso sí son crueldad, y los gallos sí, y tal cosa, ¿no? Y hoy están unidos todos en asociaciones, incluso asociaciones que se llaman de bienestar animal, de profesionales por el bienestar animal, y ahí están todos unidos, ¿no? Algunos veterinarios que venden animales y les gusta comerciar con la fauna. Cabe decir que no todos los veterinarios son una, pues digo, creo que muchos de nosotros queríamos ser veterinarios, incluso en la organización hay veterinarios, y pues son grandes personas que están queriendo ayudar a los animales, muchos de ellos, pero hay muchos que no, igual que estos taurinos, que estos galleros, y hoy se unieron, deberíamos de unirnos, como tú dices, para esta causa. Y José María, ¿qué pasaría con los trabajos de las personas que se dedican a la ganadería, a las corridas de toros, si se prohibieran? ¿Qué pasaría con todos estos empleos? Pues eso es chistoso, porque a lo largo de todos estos años nos hemos encontrado que los taurinos en los debates nos dicen que generan, me ha tocado que dicen 200,000 empleos o 500,000 de empleos y que generan miles de millones y un gran porcentaje del PIB nacional. Lo dicen, pero no lo prueban. Entonces, yo podría decir también que yo genero el 40% del PIB en México y lo puedo decir, pero pues es mentira. Entonces, lo que ellos dicen que generan es mentira. Nosotros pedimos información pública al Instituto Mexicano de Seguro Social para ver cuánta gente estaba registrada con un empleo formal como dedicado a actividades taurinas. Y la realidad es que no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Porque otra vez el mundo taurino está basado en mentiras y en engaños. Todo en el mundo taurino, bueno, no todo, la gran mayoría de las operaciones se maneja en efectivo para evitar pagar impuestos. Se le paga a muchos toreros, no digo que a todos, y muchos empresarios omiten pagar los impuestos, no digo que todos. Entonces, todo es un mundo ilegal. Y cuando llegamos a los empleos, descubrimos que son actividades totalmente informales o temporales. Por ejemplo, en las ganaderías de toros de lidia, que hay 320 en México y hay menos de 1,500 actividades taurinas al año, entonces es evidente que esas 320 ganaderías no viven de los toros de lidia. La gran mayoría de todos los trabajos de esas 320 ganaderías, los taurinos los usan como para sustentar, que tienen que ver con las corridas de toros, cuando en realidad todos esos trabajos tienen que ver con el ganado de consumo o los sementales o los productos derivados de la carne, de los animales. Entonces son engaños y no logran demostrar con ninguna cifra cuáles son esos supuestos miles de fuentes de trabajo, y son mentiras. Los datos oficiales dicen que no existen, y los pocos que existen son de las personas que venden frituras o cerveza en las plazas, solamente en las temporadas taurinas, cuando esas personas podrían tener un empleo fijo, bien pagado y con prestaciones sociales, si se reconvierte ese negocio. Si esa plaza de toros deja de prestar eventos taurinos durante 3 meses al año y se convierte en un centro de espectáculos, como ya sucede en Barcelona, en Colombia, en muchísimos lugares, se crean miles y miles de puestos fijos y bien pagados y con prestaciones sociales, y no puestos de trabajo informales y que no tienen prestaciones sociales. Entonces, ojalá los taurinos nos puedan demostrar que generan esos 500,000 de empleos y gran porcentaje del PIB mexicano, porque todo eso es mentira. Muy bien, gracias José María. A todos los que nos están viendo, por favor, los invito a entrar a la página mexicosintauromaquia.org para poner su firma y hacer que los legisladores, que los gobernantes se enteren, que sepan que somos muchísimos los que no queremos tauromaquia en México. Recuerden que si no nos hacemos oír, no nos oyen, no saben qué es lo que queremos,
y todos ellos están unidos y nosotros no, entonces por favor, hay que entrar, hay que actuar, parece pues como que un like, una firma, ¿qué diferencia va a ser? La hace toda, así nos vamos uniendo miles. Tenemos más preguntas. José María, Estefanía Cerrillo nos pregunta, ¿se puede poner una sanción económica por dejar entrar a menores? Solamente se puede hacer eso si existe un reglamento municipal o estatal que prohíba el ingreso de menores de edad. Lamentablemente, lo único que nos queda si vemos que un niño está ingresando a una plaza de toros, que lo podemos ver muy fácilmente en cualquier plaza de toros, es pedirle a los ayuntamientos y a nuestros políticos que hagan valer esa prohibición que pide la ONU. O sea, México firmó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y lo que emita el Comité de Derechos del Niño es obligatorio. Lamentablemente no basta con que sea obligatorio, sino que tenemos que recibir como Estado esa recomendación y aplicarla en las leyes. Por eso es tan importante que el activismo también pase al tema jurídico, porque tenemos que lograr que se reformen las leyes y político, jurídico y político. Lamentablemente no puede haber una sanción económica hasta que haya un reglamento que estén violando y los taurinos se siguen aprovechando de eso. Igual los taurinos violan la norma oficial mexicana 033 que regula cómo se deben de matar a los animales. Obviamente no la cumplen y está a la vista de todos y la Secretaría de Salud no hace nada. Se le presentan denuncias y no hace nada. Entonces, ante la inactividad de las autoridades, nos quedan nosotros como ciudadanos que hagan cumplir la ley. Y los taurinos tendrían que tener un poco de sensibilidad y dejar de violar la ley y de violar la orden de las Naciones Unidas. Si dicen que ellos no, que son personas de bien y que dan y que observan las leyes, pues que las cumplan y ya, que no ingresen menores. Claro, bueno, regresamos al tema de que no les gusta cumplir con las cosas que se les indican por ley, ¿no? Rompen la ley todo el tiempo y pues ni siquiera hay conciencia en este tema de que los niños, cualquiera puede saber que sufren daño al ver cualquier muerte, no lo llevarían a ver la muerte de un perro, a ver la muerte de cualquier otro animal, porque esta no habría de causarles daño y sin embargo lo hacen, ¿no? José María, muchos antitaurinos, perdón, muchos taurinos agreden a los antitaurinos y viceversa. Yo quisiera que hiciéramos una recomendación, si tú me apoyas, a decirle a los antitaurinos que no caigamos en ese juego, porque digo, ya están entrando, ¿no? De repente algún otro taurino gallero a insultar. Pues ya Y son así, son así. así, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo debe responder alguien que está en contra de estas tradiciones? Pues mira, es difícil porque los taurinos y galleros son gente muy violenta, muy insensible y suelen agredir mucho. Entonces nosotros tenemos amenazas, tú, mucha gente de la asociación y seguro muchos animalistas todo el tiempo de esta gente. Y es raro porque ellos dicen que no son violentos y que no están respaldando un espectáculo violento y seguramente yo no puedo ver los comentarios, pero ya habrá muchos que han de estar insultando. Y siempre sucede eso. Por eso nosotros, que somos las personas que rechazamos la violencia y que estamos buscando el proceso civilizatorio y una sociedad en paz, tenemos que dar el ejemplo y decir, y no comportarnos a su nivel. Nosotros tenemos todos los argumentos legales, éticos, filosóficos, de todo tipo de los argumentos Económicos. tenemos para contestarles. Entonces hay que contestarles con nuestros argumentos y cualquier duda nos pueden decir a nosotros y con gusto se los compartimos. Tenemos un decálogo de qué contestar a cada cosa porque siempre dicen lo mismo. Siempre dicen que genera muchos empleos, que genera mucho dinero, que sin lidia el toro no se distingue, bla, 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 bla. Hace tiempo escuchaba, incluso en un congreso donde se estaba promoviendo una ley, que a los toros les ponen vaselina en los ojos, que les clavan alfileres en las patas o en los testículos, o que les pegan con costales. ¿Qué hay de eso, José María? No, nada de eso es cierto en la mayoría de los casos. O sea, tenemos que ser honestos. Eso es un mito. Y nosotros cuando decimos eso quedamos mal, porque los taurinos piensan que no sabemos. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen que soy un ignorante y que no sé de lo que hablo. Pero yo afortunadamente crecí en una familia muy taurina y tuve la oportunidad de ir a ganaderías, a dehesas, a conocer cómo sucede todo. Por eso siempre he pensado que si estás en contra de algo, lo que tienes que hacer es ser el más conocedor del tema. Yo no puedo decir que sea el más conocedor de los eventos taurinos, pero los conozco muy bien, sé lo que ocurre, sé lo que pasa atrás del espectáculo. Entonces, cuando los taurinos me vienen a decir cosas que yo sé que son mentira, le puedo contestar con argumentos y con pruebas para demostrar que es una mentira. Y lamentablemente ellos no tienen nada más que vomitar agresión y vomitar opiniones, porque ellos no tienen sustento para sus actividades. Entonces, hagamos eso. Si algún antitaurino quiere tener el decálogo de respuestas a las mismas mentiras taurinas que todo el tiempo repiten, nos pueden contactar y con todo gusto. Y hay que comportarnos a un nivel distinto al de ellos. Ellos son personas agresivas, violentas, en su mayoría,
Ha habido algunas excepciones, porque hay algunos taurinos que saben debatir con educación, pero la mayoría no, y seguro en los comentarios lo vamos a constatar, y se evidencian solos. Así es, yo quisiera decirles, aprovechar para decirles, señor taurino, señor gallero, señor lo que sea, que te guste abusar de los animales, la cosa no es contra ti. Entendemos que así te educaron, probablemente así te gusta, no entiendes que el animal siente, lo comprendo, no es contra ti, estamos buscando un proceso civilizatorio, el mismo derecho tienes tú de hacerlo, el que amenaces, el que violentes a otros, simplemente demuestra que pues así es como te sabes conducir y también lo entendemos que nos quieran matar, entendemos sus amenazas. No podemos dejar de trabajar por lo que trabajamos porque los animales necesitan quien los defienda y es lo justo, pero pues ojalá que cambiemos y seamos un México más civilizado y demuestren justamente lo que dicen que no les gusta la violencia y empiecen a conducirse de otro modo, ¿no? A no discriminar si alguien es de otro país, si alguien tiene otra preferencia sexual, otra religión, lo que sea, porque así se la pasan insultando, ¿no? Hablando sobre tantas cosas, nos dicen mil cosas, entonces, pues bueno, no es contra ustedes, los respetamos como personas, no nos gusta esa actividad, pero por lo demás estamos pues a favor de la paz y de un México sin violencia. José María, algo más que quieras decirle a la gente, a quienes nos hicieron el favor de escucharnos, ¿qué pueden hacer ellos desde sus casas para acabar con estas tradiciones tan crueles? Pues primero les recomiendo que se informen mucho. Tienen a su alcance en internet todas las respuestas a las justificaciones taurinas. Entonces tenemos que ser un grupo muy informado para poder dar la pelea por los animales y poder contestar a los taurinos de manera educada, aunque ellos no sean educados. Siempre tenemos que poner nosotros el ejemplo. Nosotros no tenemos por qué llamarlos asesinos ni nada. Ellos saben que son así. Ellos saben que matan animales. Entonces, llamarlos asesinos, miserables, malos, no nos sirve de mucho. Hay que decir, lo que haces es incorrecto. Hay que remontarnos a lo que seguramente vivieron los que estaban buscando terminar con la esclavitud, o los que buscaban que las mujeres votaran, o que las personas con preferencia sexual pudieran tener una vida igual a los demás. Ellos también sintieron una agresión terrible de parte de esa gente que vivía de vender esclavos, o de los que vivían de criar animales en los circos. Pero esas personas que responden tan agresivas es porque ellos están acostumbrados a vivir así, es lo que conocen. Pero cuando se dan cuenta que existe otra parte y otra forma de pensar, muchos de ellos pueden cambiar de opinión. Afortunadamente yo no conozco a ningún antitaurino que esté informado y que sepa qué pasa, que se vuelva taurino. Y eso nunca ha sucedido. Y lo que sí sucede es que muchos taurinos se convierten en antitaurinos. Esa es una clara muestra de qué lado es el correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, informarnos. Luego tenemos que juntarnos y tenemos que hacer presión a los políticos. Lamentablemente, los políticos solamente reaccionan cuando saben que un tema le importa a la ciudadanía. Tenemos que demostrar que esto importa, como dicen todas las encuestas, de manera fehaciente, ante todos los políticos, en todas sus campañas políticas, pedir que firmen el compromiso nuestro o el de que cualquier asociación, pero que se comprometan y que vean que la sociedad lo pide. Y luego creo que tenemos que hacer también presión en las redes sociales de manera educada, informada, para seguir generando lo que está pasando, que no haya relevo generacional en las personas que le gustan los eventos taurinos porque no lo hay ya, y que las personas que le gustan los eventos taurinos sigan desde el anonimato, porque ahí están, en el anonimato nos amenazan, en el anonimato nos insultan, pero muy pocos dan la cara y muy pocos se atreven a debatir porque saben que no tienen la razón. En todos los debates siempre pierden porque no tienen argumentos. Entonces, mientras sean personas anónimas, que seguramente los que nos están insultando son anónimos, porque la mayoría de las veces, demuestra que estamos nosotros dando la cara, dando nuestros nombres, arriesgándonos a todo esto porque sabemos que estamos en lo correcto y que estamos buscando mejorar la sociedad y que es una lucha legítima, digna y de la que no estamos ganando nada, sino saber que a nuestros hijos, sobrinos, nietos o lo que sea, les vamos a dejar un país y un mundo mucho mejor, en donde ningún animal se le mate y torture para gusto de unos cuantos embriagados, sedientos de sangre. Entonces queremos un mejor país y no vamos a parar por más que nos insulten y nos amenacen. Perfecto, pues gracias José María, justo ese es pues, el mejor cierre que podemos tener, no vamos a parar, no nos vamos a detener. Sabemos que todos los cambios que ha habido para hacer un México, un mundo más civilizado, pues han tenido una resistencia, sabemos que va a haber resistencia y pues estamos conscientes, ¿no? Vamos con ello, tenemos la razón, tenemos aparte pues el apoyo de una gran parte de la población y vamos a ganar. En este tema de la tauromaquia hay muchos intereses,
pero pues hay más interés de la gente en que esto termine. Entonces seguiremos con ello. Por favor, no dejen de entrar a mexicosinTauromaquia.org. Compartan, por favor, este video para que otros se enteren pues, de información fidedigna. Aquí José María nos hizo favor de darnos información de qué es lo que pasa con la tauromaquia, cómo podemos terminar con ella y cómo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos ser parte de esto y pues cambiar la historia del país. Ya la estamos cambiando, llevamos 4 estados. Hace tiempo la gente podría pensar que esto pues no iba a suceder, que la gente lo sigue diciendo. Hace tiempo decían, no se puede lo de los circos, lo logramos, no se pueden los gallos, lo seguimos logrando. Entonces vamos a terminar, solo necesitamos estar unidos, informarnos, como dice José María, porque si vamos a defender a los animales hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profesionalmente, hay que ser educados, hay que promover paz y actuar con paz. Entonces, muchas gracias, José María, de verdad, por todo el trabajo que haces, que has hecho por años y que sigues haciendo, pues bueno, por muchos años más como estos. Y gracias por toda esta información, José María. Gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves estamos haciendo. Nos encontramos por acá. Muchas gracias.